Ok. um, no sé por qué, pero siento que a veces, quizás Eric me puede decir si le pasa parecido. Hay pasajes y hay semanas en las que preparo un mensaje y es como que todo, como que cae en lugar y es como simple y no digo que no haya trabajo, que no haya brete, pero hay otras semanas que como que hay algo que está luchando y tiendo a pensar que seguramente es algo que está dentro de mí, que necesito carvar un poquito más, ver cómo es que el pasaje, qué es lo que está hablando. Y por alguna razón, esta semana fue una de esas. Entonces, no sé qué va a pasar hoy. No sé. Técnicamente el mensaje está listo. Creo que todas las cosas que esperaríamos están ahí, pero todavía tengo una incertidumbre en mi corazón de lo que el Señor está haciendo con ese pasaje hoy, pero estoy con expectativa de ver qué es lo que tiene para nosotros. Estamos en el capítulo 4, vamos a estar viendo del versículo 1 al 6 y le puse el mensaje de hoy, le puse uno, simplemente la palabra uno. Y cuando usted piensa en uno, no sé qué piensa. Piensa en un uno, quizás, ¿no? Quizás el one uno. Um, el, o quizás pensamos en otras cosas, quizás el número uno, quizás, no sé, los que ven fútbol sabrán, bueno, hay muchos deportes, pero el fútbol se da mucho, ¿no? Que uno mete el gol, ¿no? Y uno hace así, ¿no? Y claro, algunos como que, y no sé si es a Dios o a la abuelita, pero algunos no, algunos es, yo soy the number one, ¿no? Yo soy el uno. Eh, pero quizás no está tan lejos ese pensamiento a veces del uno, si tengo que elegir a uno aquí en el hijo. Um, a veces en nuestro corazón es como algo natural el inclinarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia un individualismo, hacia un preocuparme por lo que está, lo que tengo enfrente. Um, hace años estaba en Estados y había estado hablando, no recuerdo exactamente qué estaba haciendo, pero estaba hablando con unos muchachos y le dije, ¿a quién le gustaría uno de estos? ¿Y qué piensan que hicieron? Los queremos todos. Nos queremos todos. Levantar la mano. ¿Alguien quiere? Pues quiero. Mi hijo me preguntó, ve, el primero que llegue aquí lo tengo. Ve, no tiene miedo, sí. Y no sale a la cámara tampoco, entonces no pasa. Se lo ganó, se lo ganó. Eso es, sí, son, ¿cómo se llaman? Siempre son limpiras de Honduras, entonces tengo un taco así que no. Podía usarlo como un recordatorio ahí cuando viajaba, cuando estábamos hablando, y era más barato que un confite, entonces era como más fácil. Pero ahora la pregunta sería esta, no voy a quemarlo en internet para toda la historia. ¿Para quién es eso? ¿Para quién lo quería? ¿Era para usted? ¿O estaba pensando en otra persona? Estaba para el que lo agarre. La realidad es que por naturaleza muchas veces, y lo estoy diciendo bromeando, ¿no? Pero no, es muy fácil para mí ver algo, ver una oportunidad, ver algo que está ahí y lo último que estoy pensando es quizás incluso en mi esposa o mis hijos, ¿no? Y no digo que no pensamos, pero quiero decirlo muy natural. Por eso daba el ejemplo de los niños, ¿no? Si uno dice los niños, tenemos aquí una profe, bueno, un par de profes con experiencia de trabajar con chiquillos. Eh, si usted pudiera mirar en su corazón, sabría que muchas veces no están necesariamente pensando en el bien común, están pensando porque a los niños no tenemos que enseñarles eso, ¿no? El yo. Eh, que no hay que entrenarlos para que hagan, empiecen a soñar de lo que les van a regalar para su cumpleaños o para Navidad, qué va a traer Papá Noel o los tres Reyes Magos, o mejor los dos, que vengan dos veces. Tenía un amigo que le llegaban los dos. Le dije, papi, yo quiero que también vengan los Reyes Magos. Y me dijo, suave, puedo elegir uno o el otro, pero, y uno es más bíblico que el otro, pero en esta casa solo llega uno. Bueno, la verdad es que no llega ninguno, pero ellos, bueno, no voy a meterme en eso. Sí llegaban regalos, simplemente no estaban invitados, esos extraños.
Um, Uno, el pasaje de hoy um, nos invita a pensar, y el libro entero de Efesios está haciendo esto, pero nos invita a pensar sobre esa realidad de la unidad, pero no de una manera egoísta, ni siquiera de una manera natural, sino de una manera del cielo, ¿no? Algo que Dios está haciendo, algo que Él está deseando trabajar en mi corazón, algo que está deseando trabajar en su corazón, en nuestros corazones, una unidad que solo Dios realmente puede crear y de la cual, y hay algunos pasajes que vamos a leer hoy que claramente nosotros peleamos en contra de eso. Quiero leer nada más el pasaje de una y vamos a entrar. Dice, eh, por lo tanto, yo, prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Padre Celestial, te pido que a través de tu palabra, Señor, hoy nos muestres lo que tienes para nosotros como tu pueblo. Señor, ayúdanos a entender la unidad que tenemos, Señor, con nuestro Dios y la unidad que estás estableciendo a través de nosotros, Señor. Y te pido que estemos dispuestos, Señor, a recostarnos sobre esa realidad, Señor, a ceder a lo que nos estás llamando, Señor, y a pelear en contra de los elementos, Señor, que a veces nos hacen buscar nuestro propio bien por encima del de mi hermano, Señor, buscar mi propio bien por encima de obedecer a mi Señor. Te pido, Señor, que trabajes en mi corazón. Dios, transfórmame. Dios, cambia nuestros corazones y únenos, Señor. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se ve la vida de un creyente que ha madurado en amor? Esto creo que es una natural transición o continuación de lo que hemos estado viendo. La semana pasada vimos cómo están creciendo y creo que el entender esta realidad y el ceder a lo que Dios está haciendo
en ese sentido, requiere que haya un proceso de maduración. Cuando dice en los primeros dos versículos, dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor. Interesante, en una de las Biblias que tengo, hicieron como un cambio ahí que me pareció interesante, que decía, yo prisionero unido por servir al Señor, o unido con el Señor. La idea de que en su unión estaba, es Pablo estaba ahí porque estaba unido con Cristo, ¿no? Es la idea que estaba como transmitiendo esa traducción. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Pablo dice, Dios está conformando su pueblo. Vemos en Romanos capítulo 11, en versículo 29, también hablando de Israel, cómo ellos fueron llamados y ese llamado era irrevocable. Creo que entender que Dios está llamando a su pueblo y que hay una expectativa sobre la cual nosotros debemos de vivir. Si realmente hemos sido llamados, ¿cómo vamos a vivir eso? La Nueva Biblia de las Américas, interesantemente, en la palabra llamado, habla de que a esa vocación que se les ha dado. Y es interesante porque nos da quizás otro ángulo de pensar en esa idea de vocación. Hoy hablamos y oramos por nuestra hermana que es profesora durante muchos años, una vocación. Y quizás en ese contexto de esa petición, de esas dificultades, uno entiende. Si uno no se va es porque es vocación, no es solamente trabajo, es un llamado, es algo de lo cual nosotros está profundamente dentro de nosotros y si quisiéramos huir de ello, no nos sirve. Podemos intentarlo. Hace años sentí de una edad bastante joven que Dios estaba llamándome hacia el ministerio, hacia predicar su palabra, hacia enseñar. Pero hubo épocas al final de mi adolescencia en la cual empecé a reconsiderar, ¿será que realmente quiero meterme en este lío? ¿Será que no que no creo en Dios, no que no quiero ser un creyente, simplemente quiero este tipo de responsabilidad? Yo veía a mi papá, cuanto más compartía conmigo, más entendía la realidad de lo que significaba este llamado y recuerdo, intenté empezar a como dejar de hablar de ello, como quizás si no hablo de ello la gente se olvide. Quizás si no digo nada, el Señor se olvide. Pero constantemente era llamado de vuelta. Versículo 12 dice, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Cuando pienso en estos pasajes, estoy pensando en la realidad de lo difícil que es la vida junto entre nosotros, entre esposos y esposas, padres y madres, entre hermanos y hermanas, sea en la casa o sea en la casa del Señor. Pero Él dice que sean siempre humildes. Si hemos sido llamados a esta unidad, tenemos que empezar con una actitud humilde. Y tenemos que ser amables, tenemos que tener una manera, porque cuando tenemos diferencias, las podemos resolver, pero es muy difícil resolverlas cuando no hay ese tipo de actitud. Dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Que Pablo, tengo faltas, hay faltas, no somos perfectos. Pablo, qué bueno que Pablo está hablando de Éfeso hace 2000 años, no está hablando de nosotros, ¿no? Eso no aplica, lo dejémoslo ahí. Eso fue Pablo hablando con un grupo de gente, porque con nosotros no hay faltas, ¿no? Entonces ustedes no tienen que tolerar nada conmigo, yo no tengo que tolerar nada con ustedes, ¿cierto? ¿O mentira? Tenemos, entonces, pero ¿cómo tratamos con eso? ¿Cómo lidio con el problema de que yo estoy faltándole a otras personas? Ellos tienen que tener comprensión, tolerancia, paciencia, amor, al igual yo. Pero ¿cómo se ve la iglesia cuando estas cosas empiezan a ser aplicadas? Cuando empezamos a aplicar la humildad, cuando empezamos a aplicar la paciencia, cuando empezamos a aplicar la tolerancia, empezamos a no saltar a conclusiones. Yo sé que yo me jalo muchas tortas porque salto a conclusiones muchas veces.
Creo que sé lo que alguien está diciendo, y a veces no es lo que están diciendo. Yo he tomado una decisión. Versículo 3 continúa diciendo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Cuando leo este último pasaje y que acabamos de leer ahora, tengo incluso casi como la noción de que está hablando de una batalla. Es algo que está continuamente, es una presión externa, una presión interna, hay tensión, pero dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos, peleen por esta realidad. Eso es lo que Pablo está compartiéndonos el corazón de Dios, lo que él desea para nosotros, y es que peleemos, que hagamos todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. La misma Biblia que usaba ese término interesante aquí es una Biblia que me regaló mi papá hace un tiempo y es una Biblia como desde la perspectiva judía, y en vez de paz usa la palabra shalom. Entonces, enlazados mediante el shalom. Y es interesante porque creo que a veces si uno le ha dado vuelta a la palabra shalom, para mí tiene un poco más de peso que paz. Tiene un poco más de envergadura, es un poco más profundo. Pero es lo mismo. O sea, creo que no es desacertado usar eso, que estemos enlazados mediante el shalom, mediante esa realidad profunda en la cual nosotros tenemos sopeso, donde tenemos paz, donde tenemos tranquilidad, donde tenemos esperanza, donde estamos nosotros descansando, donde debemos descansar. Y nuestra fe está donde tiene que estar. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Donde puse aquí en ese punto, aquí unidos en el Espíritu. Vamos a ver en los próximos versículos que estamos unidos en el Espíritu, estamos unidos en el Hijo y estamos unidos en el Padre. Pero aquí dice, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. En el corazón de cada uno de los que somos creyentes vive el Espíritu de Dios. Y tenemos eso en común. Tenemos esa cosa que nos une, que nos conecta. Quizás usted ha tenido la dicha de tener una conversación quizás con alguien que no ha conocido durante mucho tiempo, pero usted siente que tienen el mismo espíritu. Yo creo que eso es una verdad latente que es de esperar. No digo que siempre pase, pero la realidad es que a veces entendemos que hay algo en común. Estamos conectados, estamos unidos por el Espíritu y por toda la obra que ha hecho, no solamente el hecho de que vive en nosotros, sino que es el Espíritu el cual ha hecho posible tanto y continúa siendo posible tanto de la vida. Es tan necesario para nuestro caminar, para nuestro día a día. Dice en 1 Corintios capítulo 3, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Eso está haciendo posible que nosotros seamos ese templo viviente. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo o apartado. Y eso es lo que ustedes son. Nosotros somos el templo porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Estamos unidos por el Espíritu, pero también estamos unidos en el Hijo. Dice, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Señor. Me hace pensar en Hechos capítulo 4, en versículo 12, donde dice, en ningún otro hay salvación. Dios nos no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Esto es fundamental para nuestra fe. Sobre estos nosotros construimos nuestra vida con Cristo, que no hay salvación en nadie más. Hay solo un Señor. No puedo servir a nadie más, no puedo esperar en nadie más. Yo no puedo ser el Señor, nadie más puede ser el Señor. Y hay una sola fe que se conecta a esa idea. Y creo que la palabra aquí, fe, a veces pensamos en la confianza, pero creo que eso es quizás un uso más amplio de la fe, de la creencia, de lo que nosotros hemos creído,
de lo que hemos aprendido del Antiguo Testamento, y todos nuestros hermanos del Antiguo Testamento tenían esa fe de quién es Yahweh, quién es el Creador, quién es el único Dios, de que Dios mandó a su Hijo como sacrificio por nosotros, de que Él nació de una madre virgen, de que nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. Murió para justificarnos, porque Él no merecía eso. De que fue enterrado, pero de que no se quedó ahí, de que 3 días después resucitó. Y en esa resurrección tenemos esperanza. En esa resurrección tenemos esperanza de que Él está vivo y de que el Señor en el cual yo he creído y he puesto mi vida y he puesto mi esperanza está a la diestra del Padre, abogando por mí. Y de que un día me levantará a mí también. ¿Tiene esa esperanza? ¿Ese es su Señor? Solo hay uno. Solo hay uno. Y solo hay una fe. Queridos amigos, con gran anhelo, dice Judas, versículo 3. Capítulo 3 no existe. Con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre en su pueblo santo. Solo hay un mensaje, solo hay una verdad, solo hay una fe. Solo hay un Señor y solo un bautismo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos y esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Aunque creo que este pasaje quizás específicamente también está hablando sobre el próximo tipo de bautismo, que vamos a hablar un momentito, que es el bautismo del creyente que es salvo y que cediendo a lo que sabe que es su responsabilidad dice, yo quiero identificarme con Cristo en las aguas del bautismo. En unas semanas, Dios mediante, vamos a tener un bautismo y ojalá vamos a tener varias personas que se van a bautizar. Y en ese tiempo ellos van a estar manifestando, pero subyacente, antes de que alguien pueda hacer eso, manifestar visualmente lo que ha ocurrido, esto ha ocurrido. El Espíritu Santo nos ha tomado. La palabra bautismo significa inmersión. Nos ha sumergido. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en la salvación? Él toma a alguien que estaba fuera de Cristo, que estaba separado, que estaba en enemistad con Dios. Y no solamente los une o los pone a la par, sino que si pudiéramos pensar en Dios como las aguas, Él nos sumerge. Por ende, somos bautizados. Dice, pues por un mismo espíritu todos, hablando de los creyentes, fuimos bautizados, sumergidos en un solo cuerpo. ¿El de quién? El de Cristo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Entonces estamos llenos del espíritu, pero ese espíritu, Él nos ha sumergido en el cuerpo de Cristo. Eso es un acto de unión. Y por ende es que eso siendo una realidad, en Mateo capítulo 18, el Señor les dice a los discípulos, y es algo que creemos que nos toca a nosotros todavía, no era solo para un grupito de personas, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. ¿Qué les dice? Que fueran y hicieran discípulos. ¿Y qué es eso? Un discípulo es un seguidor. Entonces la idea es que estamos compartiendo la palabra de Dios con personas que no la conocen, que no la han entendido y creen, ponen su fe en Jesucristo y empiezan a caminar detrás de Él. Por eso la iglesia en el principio, antes de llamarse los cristianos, le decían el camino. ¿Por qué? Estaban siguiendo a Cristo. Eran discípulos, estaban en el camino. Ese era el nombre de la iglesia al principio.
Y eso hemos sido llamados nosotros. ¿Y qué dice? Ok, hagan discípulos y qué después, bautizándolos. El Señor da una orden, dice, hey, si alguien es un discípulo, lo que necesita hacer es ser bautizado. Necesita ser sumergido, al igual que Jesús lo hizo, los discípulos. ¿Qué? Dando visualmente, no es algo que cambia algo en uno, no quita pecado, sino está reflejando, es una imagen de algo que ha ocurrido dentro, es una imagen de lo que acabamos de leer en Corintios, de que hemos sido sumergidos en la muerte y la resurrección de Cristo. Estamos con Él, por eso es que creo que no es incorrecto decir que Pablo está en la cárcel porque está unido con Cristo, porque Él está con Él. Y por la causa de Cristo, Él está en la cárcel. Y cuando dice, enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos, ¿cuál es uno de los mandamientos? Que es algo que un creyente que dice, yo soy un cristiano, debe hacer. Debe ser obediente y seguirle en bautismo. Por eso es que estamos dando la oportunidad, porque quizás hay alguien que, uno o dos o tres personas que todavía no han tenido la oportunidad, o quizás no habían entendido que es una responsabilidad, pero lo es. Para la persona que dice, yo soy cristiano, Jesús me ha salvado, mi fe está en Él, un paso natural de obediencia importante, porque no hay buena desobediencia, ¿no? Es el decir, voy a públicamente, a través del bautismo, identificarme con Cristo y identificarme con su iglesia, identificarme con la familia de la cual soy parte. Estamos unidos en el Espíritu y estamos unidos en el Hijo. Y finalmente también estamos unidos en el Padre. Dice un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 8. Dice, puede que existan esos llamados dioses, entre comillas, ¿no? Tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses de minúscula, ¿no? Y a muchos señores, están sirviendo a muchas personas, o a muchas entidades, o a muchos espíritus, o a muchos dioses. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios. Hay solo un Dios, el Padre, quien creó todo, y vivimos para Él. Y hay solo un Señor, que es Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas. Y cuando habla de todas las cosas, no se refiere solamente a la salvación, sino que es el creador de todo. Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Si no era suficiente que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas que fueron hechas por Él fueron hechas, hablando de Cristo, Él también nos trae salvación, nos trae vida. Y cuando somos unidos con Él, cuando el Espíritu nos une con Él, entonces estamos en ese cuerpo. Y ahora estamos unidos. Yo estoy unido con ustedes y ustedes están unidos conmigo. Estamos juntos. Estamos compartiendo esta realidad de que tenemos solo tenemos un Dios, que creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los cuales en una unidad de ellos, tan maravillosa, más maravillosa que el hecho de que nosotros seamos uno, son el Dios que adoramos. Un solo Dios y Padre de todos. Es interesante que dice que está sobre todos. Nos habla quizás de la idea de su soberanía, que está por encima, no hay nadie, Él no responde a nadie, Él es la autoridad final, nosotros respondemos a Él. Y que vive dice que está en todos, está en todos y quizás eso nos habla un poco de su omnipresencia. Y no solo eso, sino vive por medio de todos. Para mí me habla de su capacidad ilimitada o su omnipotencia, de poder operar a través de cada uno de nosotros, de poder valerse de sus hijos y sus hijas para hacer su voluntad, para llevar a cabo la misión la cual nos ha dado. Ahora, hay
quizás un cambio. Vemos ese no obstante en la segunda mitad. No obstante, entonces un pequeño cambio. Y el punto puse ahí, diversidad en la unión. Ok, ¿estamos unidos? Sí. ¿Significa que todos somos igualitos? No. Hay diferencias, dice. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Un don especial mediante la generosidad de Cristo. Entonces, está hablando aquí de la idea de que Dios está dando. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, Pablo está hablando aquí, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Entonces, quizás eso nos apunta hacia el principio de nuestro pasaje, ¿no? Esa humildad, de estar humildes. Que nadie se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Esto requiere humildad, requiere el decir, ok, voy a indagar. Y dice, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Interesante que en este pasaje, cuando leemos esto, quizás esta idea de la medida, especial mediante la generosidad de Cristo, suena como, pero todo no es igual. Porque vivimos en un mundo en el cual todo tiene que ser igual, ¿no? Todos, el queque lo partimos exactamente igual y todo igual, ¿no? Pero dentro de la sabiduría de Dios y de Cristo, Él puede distribuir como Él decida, de la manera que Él decida, y creo que necesitamos tener eso entendido y ser realistas, pero también algo que creo que es importante, también, y voy a pasar aquí al versículo 8, cuando dice, y eso fue algo que fue interesante y hasta que no lo estudié, quizás no me cayó del todo la peseta aquí, pero dice, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. No puedo entender qué está hablando de los dones y estamos en un contexto de dones, pero ¿por qué está hablando de eso? Y es interesante porque el apóstol Pablo está, no quiero usar la palabra parafraseando porque está haciendo uso del Salmo 68, versículo 18. Pero el contexto ahí, aunque a veces es debatido, seguramente se refiere al contexto de David, cuando había vencido con los jebuseos. David está ascendiendo, pero hay un concepto de la antigüedad que a veces creo que se nos perdería cuando leemos esto, y es la idea de los esclavos recapturados. Es la idea de que muchas veces cuando volvía el rey de una batalla, podía haber habido una batalla, entonces todos hemos visto las películas donde hay una guerra, una batalla, y un lado pierde, y eso había pasado. ¿Y qué hacen? Se llevan algunos, ¿no? Como prisioneros, como esclavos. Pero después, en este caso, si el rey llega y vence, no solamente quizás traiga algún tipo de premios de su victoria, pero también traiga de vuelta a quienes, a los que habían sido capturados. Entonces es una idea de esclavos recapturados. Habían sido hechos esclavos y ahora están trayendo y están bajo el servicio de este rey, pero es porque los ha liberado. Y es interesante en ese contexto pensar la realidad de lo que Cristo hizo, ¿no? Cuando ascendió a esa altura, se llevó una multitud de cautivos. Entonces, esta analogía que Pablo está haciendo, sobre todo para los que conocieran el pasaje, de entender esa realidad de esta imagen de un rey victorioso. Y es un rey victorioso que puede dar dones, pero que también que trae a aquellos que han sido esclavizados, los trae con libertad y los trae consigo. Versículo 9 continúa diciendo, fíjense que dice, ascendió. Sin duda significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, hablando del hecho de que Él había estado con nosotros durante 33 años, viviendo entre nosotros. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ese último versículo 10 me habla sobre la grandeza de Dios, lo elevado que es Cristo, la magnificencia y su poder.
su autoridad, su soberanía, pero también más allá, incluso, y uno va de la mano del otro, es su inmensidad. Porque ¿qué dice? Dice que es muy grande o que es más grande que los demás. No, es absolutamente inmenso. Las palabras se nos quedan pequeñas a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. No podemos ni empezar. No entendemos, y cuanto más grandes son nuestros telescopios que metemos en el espacio, más nos damos cuenta que cuanto más miramos, más hay. Y lo que hace años pensábamos que eran estrellas, son galaxias, las cuales tienen cientos de miles o millones de estrellas dentro de ellas. Y yo lo he intentado pensar un poquito sobre eso y me duele la cabeza. ¿Qué tan grande es el universo? No tan grande en comparación a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo llena todo. Él es más grande que nuestro universo. Y ese es el tipo de rey victorioso que captura a los que han sido capturados y se los lleva a su libertad. Solo piensa eso mientras tiene eso en su mente, que cuando usted puso su fe en Cristo, usted fue sumergido en Él, unido con este Señor, con Cristo. Vamos a participar con Él, somos parte de Él. También creo que es importante que pensemos sobre el hecho de que a veces pensamos en cuestiones cuando pensamos en los dones y pensamos en lo que ha dado el Señor, y no me refiero a que no nos dé cosas, pero pensamos en que tenemos salvación, tenemos justicia, somos santificados, hemos sido dado vida nueva, tenemos un futuro, tenemos una pertenencia, podríamos seguir y seguir con las cosas que hemos recibido por parte de ser unidos con Cristo, de tener a Dios como nuestro Padre. Pero creo que el don más grande que tenemos fue el mismo, que Él se diera a sí mismo. Porque si pensamos en esa idea de que Él descendió aquí, que el Padre haya dado a su Hijo, que el Hijo haya dado de sí y haya incluso sacrificado su unión con el Padre, aunque fuera momentáneamente, por usted y por mí, creo que no podemos quizás concebir el valor de que Dios se haya dado a sí mismo por esta causa. Entonces, de todas las cosas que Dios nos pueda dar, buenas, difíciles, que nos gusten, que no nos gusten, la más grande será el hecho de que Él se ha dado de sí mismo. Versículo 11 sigue diciendo, vamos acabando aquí, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Buen recordatorio, creo que siempre necesitamos recordar cuando leemos la iglesia que no se refiere a un lugar, se refiere a una gente, la cual es el cuerpo de Cristo. Eso es cuando oigamos, sigamos continuamente reformando nuestra mente de no pensar en edificios, no pensar en estructuras, sino pensar en la realidad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un grupo de personas las cuales han sido llamadas, que han sido llamadas a esa asamblea. Están unidas con Cristo. Pero estos dones son dones que fomentan la unidad. Son regalos. Ahora, en este caso, esta idea quizás de regalo está teniendo como un ajuste, y está hablando específicamente, no solamente específicamente sobre dones en cuestión de una cosa que una persona pudiera recibir, sino de una persona literal. Dones, como que Dios está diciendo, hey, les he entregado, en ese tiempo les estaba dando apóstoles, los discípulos de Cristo, Pablo, hombres que, y hablamos de, el apóstol es alguien simplemente que ha sido enviado, pero específicamente en ese tiempo, ellos tenían, es otro tipo de apóstol. A veces decimos apóstol con A mayúscula, ¿no?
Yo recuerdo que cuando el culto de mi ordenación, mi papá estaba predicando y me estaba predicando la carga de hijo, está siendo mandado. Y dijo, recuerda que eres un apóstol. Pero no lo dijo como apóstol como Pablo. Mi sombra no tiene poder, yo no puedo tocar a alguien y no. Pero sí soy enviado, soy un mensajero. Entonces, A mayúscula, minúscula, ¿no? Ah. Pero aquí creo que está, incluso en el tiempo que está escribiendo, están mandando apóstoles a mayúscula. Están haciendo cosas, los cuales están literalmente escribiendo por la inspiración de Dios, la palabra de Dios. Entonces, y creemos que por ende Dios está poniendo un poder sobrenatural sobre ellos para que puedan hacer cosas que necesita la iglesia, pero también para que cuando Pablo o Pedro o cualquiera de ellos escriba, Judas, escriba una carta, tenga ese peso de que, hey, este hombre está oyendo de Dios, no es simplemente algo que se inventó. ¿Y qué más? Los profetas y los evangelistas y los pastores y maestros que tiendo a poner yo como en como un conjunto, ¿no? Como una misma persona, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque es que Dios decide que quiere dar a estas personas a la iglesia. ¿Por qué es el don de estas personas? No me refiero al don que ellos tengan, sino me refiero a que ellos mismos sean un regalo. ¿Por qué? Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Creo que hay una misión específica que Dios tiene y hemos hablado y hemos estado hablando sobre la madurez, ¿no? ¿Y cómo es que yo me muevo hacia la madurez? Como creyente. ¿Qué? Nací de nuevo, pero era un bebé, ¿no? ¿Y qué bebía? Lechita, nada más. Un bistec ahí. No, no funciona. Pero sabemos, por la palabra de Dios, que eso no es donde Dios quiere que nos quedemos. Apóstol varias veces habla sobre, ojalá, esperar a que estuvieran en otro lugar, esperar a que hayan avanzado más, pero no, ¿por qué? Porque hay una expectativa de que no todos vamos a quedarnos así. Entonces imagínense, si todos estamos así, ¿quién cuida a quién? No, tenemos que ir creciendo. Entonces, y esa expectativa es para todos. No es que haya un montón de bebés y un par de pastores, no. Todos tenemos la expectativa de estar moviéndonos hacia la carne. Cosas profundas, buscar aprender más de Dios, tratar con problemas a veces difíciles, cosas que el texto no sea simple o lo que me está pidiendo no sea fácil. Que yo quizás forme más músculos, más fuerza para que pueda levantar más peso, para que pueda aguantar más viento. Porque hermanos, hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a enfrentar tormentas. Todo tipo de corrientes que nos van a intentar arrastrar. Y en la unidad todos intentaremos ayudarnos unos a otros, pero nuestra responsabilidad personal es de crecer. Pero Dios ha dicho, quiero dar a personas como regalos a la iglesia. Y yo puedo atestiguar que los pastores en mi vida han sido un regalo de Dios. Algunos lo siguen siendo, siguen dando, siguen ayudándome a tomar un pasito más, a aprender un poco más, a veces a ver sus vidas y a confiar un poquito más porque veo que es muy real en su vida. Yo quiero que Él sea real así en mi vida. O porque comparte un pasaje conmigo o me ayuda a desmenuzar un texto. O me ayuda a pensar a través de una idea. Esa es la idea, ¿no? Lo que acabamos de ver hace unos versículos cuando Jesús dijo que hagan discípulos y enséñele todo. Es esta idea de que necesitamos estar trabajando y moviéndonos en esta dirección. Y Dios dice, estoy dando a estos hombres para que sean un regalo a la iglesia, para que esto pueda ocurrir. ¿Qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se ve eso? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Es un proceso continuo. Tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es interesante que la mayoría de las traducciones
Creo que en una traducción se hizo un poco inclusiva. Con esta dice como un hombre maduro. Es la palabra que indica. Pero creo que hay algo importante para pensar en eso. Porque si usted ve la diferencia, no sé, imagínese el men más grande que usted conozca, un Schwarzenegger, y que Schwarzenegger esté sujetando un bebé. ¿Hay una diferencia grande o no? Quizás como chocante la diferencia. Y eso es lo que está diciendo aquí. El crecimiento, la madurez no está exclusivo para los hombres, pero está diciendo ese ejemplo, que sean como hombres maduros, seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esa es la meta, hermanos. Por si querían, estaban preguntándose cuál es la dirección, sean como Cristo. Plenamente. Y cada pensamiento que pase por mi mente sea un pensamiento de Cristo. Que cada reacción que yo tenga sea una reacción como Cristo tendría. Que cuando algo pasa en mi vida, cuando alguien me hace algo, mi respuesta, mi perdón, mi acción, mi arrepentimiento, bueno, eso no es como Cristo porque él no se tenía que arrepentir, pero él nos ha llamado al arrepentimiento. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese es el estándar hacia el cual nos estamos moviendo. Y por mucho que sabemos que su gracia es mayor y lo celebramos, no significa que no estamos lidiando con ese pecado y no estamos luchando para ser más y más como Cristo y no estamos luchando para ser transformados, permitiendo que la palabra y el Espíritu trabajen en nuestra vida y nos transformen de dentro para afuera. Entonces, finalmente vemos aquí la firmeza, madurez. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Contrarresta de que, porque ve el ejemplo, niños y hombres maduros, fuertes, formados, con aguante. ¿Qué pasa cuando un niño pequeño intenta cruzar un río? Se lo lleva. Yo me imagino que don Oscar hizo eso alguna vez. Cruzó un río. Hasta un gato ya tuve pegado con el río. Pero más de una vez yo me imagino a nuestro hermano don Oscar llegando a un río que tenían que cruzar ahí por el sur y agarrando a una de sus chiquillas y cruzando bien. No es que no había corriente, pero es un hombre maduro, fuerte. Y depositando, quizás volviendo por la otra hija y pasando. O quizás una en los hombros y las dos agarradas, así con las tres, yo no sé. Pero haciendo algo que ellas no podían hacer, porque eran demasiado pequeñas. Y eso es hacia donde nosotros debemos estar moviéndonos. Eso es hacia donde yo necesito estar moviendo. Necesito ser transformado, necesito crecer, necesito madurar, necesito fortalecerme, necesito dejar atrás las cosas de un niño y realmente empezar a fortalecer mis músculos espirituales, estar involucrado en mis disciplinas, cambiando quién soy. Entonces ya no seremos inmaduros como niños. Dice el versículo 14, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Por qué existe este versículo? Porque esa es la realidad en la cual nosotros estamos rodeados. Falsas enseñanzas que a veces suenan bien, por maestros que saben hablar muy bien y que usan mucho de esto, pero mal, al revés y torcido. Pero pregúnteme, ¿quién es más fácil engañar? ¿Un chiquillo de 4 años o don Oscar? No, don Oscar se la sabe, ya se la vio venir. De la manera que caminaba, el que venía a hablarle. Ya. ¿Por qué? Madurez, crecimiento, entendimiento y el poder discernir si esto es verdad o no. Y la imagen es esa, ser arrastrados de un lado a otro y empujados por una corriente, simplemente porque alguien enseñó algo nuevo. Pero quizás si no lo entiendo, yo no sé qué es nuevo. Ojalá entendamos que no hay, esto está sellado, no hay más.
Bueno, cuando lleguemos al cielo aprenderemos más, pero no hay nuevas doctrinas. Pero si yo no sé lo que está aquí, quizás yo no sé que es nuevo. Yo pienso que está aquí. Pero es que la Biblia dice ta, 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 ta. No, jamás. ¿Dónde? Enséñeme. Pero hay una diferencia. Quizás si la conozco, entonces digo, no me suena eso nunca lo he oído yo. Vamos a ver. No está ahí. Pero si no lo sé, entonces diga, ok. Entonces, hermanos, trabajemos. Roma no se construyó en un día. No va a ser hoy, pero vamos a seguir. Y mientras tanto, Dios nos ha bendecido con maestros, con personas que nos ayudan. Y esas personas han sido bendecidas con personas que los ayudan. Finalmente, los últimos 2 versículos, en cambio, hablaremos. Es la diferencia. No vamos a ser como niños, sino en cambio hablaremos la verdad con amor. Eso es un signo de madurez y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Ahí ya Pablo está haciendo ese matiz. Entendamos, es más y más como Cristo. No estamos ahí, pero estamos moviéndonos en esa dirección. Quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, otra vez, esa unidad, esa familia unida. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Quiero leer nada más para acabar ese versículo. Jesucristo, ¿qué hace? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Esto me conecta a ese pensamiento de esos dones que Él está dando, ¿no? Él sabe. Eso es lo que usted necesita. No, mentira. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que la iglesia necesita. Hermano, esto es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que la iglesia necesita. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una obra, es su cuerpo. Y se hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, hermanos, tenemos una responsabilidad. No hay los que trabajan y los que no hay los que sirven, los que no. Todos tenemos una responsabilidad. Al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces es algo que Dios me ha dado a mí cosas para ayudar a los demás, para servir a los demás. Y entonces todo el cuerpo crece y está lleno de ¿qué? Bueno, está sano y está lleno de amor. Entonces, si nosotros cedemos a estas cosas, vamos a ver que vamos a crecer. Y no me refiero específicamente a numéricamente, me refiero a nosotros, el conjunto de nosotros y hermanos que con los que nosotros tratamos. Vamos a ayudarnos, vamos a crecer. Vamos a estar sanos. No vamos a estar enfermos espiritualmente y vamos a estar llenos de amor. Hermanos, simplemente les dejo ese pensamiento. La verdad, según ese pasaje, es que hemos sido unidos en Cristo y somos uno con nuestros hermanos. Esta es la unión. Hemos sido sumergidos, hemos sido bautizados en Cristo y por ende estamos en su cuerpo, estamos unidos con nuestros hermanos. Mi pregunta es, ¿estoy creciendo en esa unidad y sirviendo a la iglesia con el don que se me ha dado? Esa es mi pregunta para mí hoy. Y para usted, ¿cómo estoy creciendo en esa unidad, en ese amor, en esa paciencia, en esa humildad? ¿Qué está haciendo Dios? Y Dios, ¿qué tienes que hacer en mí para hacerme más como tú? Para que tenga tu mente, para que tú seas más y más la medida a la cual me comparo. Vamos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por ese día. Dios, gracias por ese pasaje, por ese texto que nos has dado, Señor, estas verdades. Eso es una idea tan complicada. Dios, cuando oigo sobre humildad, perdón, amor, unidad, Señor, entiendo la realidad de mi corazón, entiendo la realidad de mis hermanos, entiendo qué tan difícil es esto y simplemente tengo que tener fe de que eres tú el que estás haciendo esto posible, Dios, porque estamos en ti. Dios, y estás transformando y Señor, lo que quiero yo personalmente es ceder a la obra que tú quieres hacer. Y Dios, pido que cada uno de nuestros hermanos estén dispuestos a ceder, a tomar ese próximo paso de obediencia. Para algunos, quizás ese paso de obediencia va a ser identificarse contigo a través del bautismo. Es decir, yo quiero que todos sepan que yo soy un cristiano.
quiero demostrar lo que Él ha hecho en mi vida. Para cada uno de nosotros, Señor, hay algo que tú quieres hacer para ir conformándonos. Permite que nuestros corazones estén dispuestos, Dios. Y te pido, si hay alguien que está escuchando este mensaje que todavía no te conoce, que hoy sea el día que se arrodillen, Señor, que te clamen como Señor en fe, que se arrepientan de no creer, que se arrepientan de su pecado, Señor, y puedan buscar salvación en ti solamente. Dios, y que hoy sea el día en el que ellos son unidos contigo. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén.